Buenos días a todos. Primero a nuestros invitados aquí presentes. No sé si todos habéis accedido a la información de los mismos, de todas formas los presentaré después. Gracias al gabinete ¿cómo lo llamáis? El gabinete de comunicación de nuestra universidad, de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias al GATE, el grupo de teleeducación, y hemos montado, bueno, una cosa que alguien puede decir, hombre, esta pregunta de las tecnologías biomédicas transformarán sustancialmente el cuidado de la salud. ¿Qué pasa? ¿Que no las ha transformado ya? Por supuesto que sí, pero bueno, hay muchas dudas al respecto del cómo esto va a seguir, si va a seguir y a qué ritmo, qué efecto va a tener, qué otros efectos que no son los que habitualmente consideramos tendremos que tener muy en cuenta. Y bueno, pues no había otra forma de indagar o de intentar dar algún mensaje que invitar a las personas que su larga experiencia, larguísima experiencia y profunda experiencia, nos pueden dar a conocer. Y empiezo por ahí, por presentaros a los conferenciantes. Empiezo por mi derecha, por ejemplo. Pablo Laguna. Bueno, aquí primero somos 4 profesores universitarios, perdón, 5, porque aunque tenemos a Javier Colás de la industria, sin ninguna duda, también tiene mucha actividad de educación en cursos reglados. Pero empezando por la derecha, Pablo Laguna es un compañero que su gran especialidad son las señales biomédicas, trabajando en ellas mucho tiempo, mucho en cardiología, pero también en otras señales, sin ninguna duda. Es catedrático de la Universidad de Zaragoza y en este momento también es el director científico del CIBER BBN, el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Exacto. Es mi CIBER, pero vamos, tengo que pensarlo de vez en cuando. Manuel Desco, que lo tengo a mi derecha, todos lo conocéis también. Creo que todos han estado por aquí dando alguna charla científica de viernes. Manuel Desco es médico e ingeniero, no es el único, también Víctor Maojo a mi izquierda lo es, médico e ingeniero, eso es una cosa que puede hacernos pensar también. No hay muchos en este mundillo que reúnan los dos títulos. Manuel Desco es en este momento responsable de un grupo semejante o un centro semejante a este en la Universidad Carlos III. Además es el director de, no voy a leerlo para decirlo bien, del servicio de la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y además en este momento es coordinador de la plataforma ITEMAS, que es una importante plataforma que reúne o que coordina de alguna forma la actividad investigadora de los centros sanitarios españoles. ¿Es así? Innovadora, más que investigadora. Innovadora. Hay que distinguir entre las 6 grandes y las 6 pequeñas, ¿no? A mi izquierda tengo a nuestro colega, además cuya actividad se desarrolla muy cerca de aquí, en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica. Por lo tanto, es otro de la Universidad Politécnica, aparte de un servidor. Sin duda, un referente en el campo de la informática biomédica. Habéis cambiado de vez en cuando esos títulos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, es una mezcla entre varias cosas, ¿no? Claro. Antes era informática médica al principio, después, bueno, el caso es que ahora la llamamos informática biomédica. No confundir con la bioinformática, debo decir, o también... Bueno, es una mezcla, ¿no?, entre las dos, ¿no? Vale. Y por último, y como dicen los ingleses, pero no lo menos importante, tenemos a nuestro representante de la empresa, de la gran empresa Medtronic, que es Javier Colás, muy vinculado a nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a la profesión desde el principio, no solamente relacionado con nosotros, sino muy activamente relacionado con nosotros. Lo cual no significa que hemos recibido mucho dinero de Medtronic, debo decirlo también. Pero bueno, las cosas no están como para que tirar cohetes. Y bueno, al principio a mí se me ocurrió que cada uno de ellos contara de sus especialidades por dónde van los tiros, cuál es el futuro,
Pero bueno, yo creo que eso lo estamos oyéndolo casi todos los días. Hay muchos estudios de por dónde, qué pasa con la nanomedicina o qué pasa con las imágenes médicas. Entonces pensamos que por qué no salirnos de ese entorno y ponernos, en cierta forma, a filosofar, ¿vale? Por aquello de que la filosofía es ponerse a pensar en lo trascendente. Y sí, plantearnos una serie de preguntas que esa tecnología y la evolución de la tecnología conllevan. Y hemos pensado en una serie de preguntas, que el formato es que nos interrumpamos todos. Para no armar demasiado follón, sugiero que cuando pensemos que un tema está más o menos tratado, dar paso a las preguntas vuestras, para que de esa manera tengamos una sesión más divertida, que no sea simplemente de simples escuchantes. Habíamos pensado en 3 grandes bloques. Y si estamos de acuerdo, pues podemos empezar con ellos. Uno es ver un poco, de alguna forma, los aspectos sociales, el impacto social que la tecnología entendemos que tiene y que va a tener más. Otro sería el aspecto educativo. Para este tipo de objetivos o para esa evolución, ¿qué debiéramos los docentes enseñar? Y finalmente, o podemos empezar por ella, a mí me da exactamente lo mismo, los aspectos de la investigación. En un centro como este es esencial que pensemos cómo la investigación en este campo de la tecnología biomédica pues debe participar, qué actitudes debe adoptar en estos bandazos de las I grandes a las I pequeñas, dónde colocarnos, qué relaciones debemos nosotros tener con cada una de estas iniciativas. ¿Por dónde entender? Que es el tema que me imagino que vosotros, muchos de vosotros investigadores, pues os puede preocupar en cada momento, porque de eso depende vuestro proyecto vital. Así que ya no me enrollo más y empezamos por una primera pregunta, y es, aquí les tenemos algunas apuntadas, pero diciendo varios temas, la alta tecnología aumenta o disminuye el gasto, podría ser una primera idea. Otra sería, aumenta o disminuye las brechas sociales. Es un elemento para hacer la sanidad sostenible, sabiendo que esa sanidad en este momento, ningún modelo, ni público ni privado, realmente es sostenible. Bueno, por ahí podemos empezar. ¿Quién arranca de vosotros? Pues yo mismo, si quieres. Venga. Yo, más que la alta tecnología, hablaría de la tecnología en general. Y también en términos generales, la tecnología casi siempre incrementa el gasto, pero la pregunta es que no se trata de mirar solo el gasto, sino lo que obtienes a cambio. Entonces, si el cociente gasto-beneficio merece la pena, pues merece la pena, pero a lo mejor puede haber situaciones en las cuales estás gastando y el beneficio que obtienes hubiera sido mayor si dedicas el dinero a otra cosa. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿dedico el dinero a esto o lo dedico a otra cosa, ¿no? Y ahí, desgraciadamente, yo creo que lo que nos falta es información de ese cociente coste-beneficio, o sea, cómo medimos el beneficio y cómo sabemos si era mejor haber dedicado ese dinero a, yo qué sé, a implementaciones de telemedicina, o era mejor simplemente haber hecho algún tipo de atención directa a los pacientes en su casa por el mismo dinero. Eso, ¿cómo lo medimos? Esa es mi gran duda en ese terreno. Sí, eso me recuerda algo que leí hace tiempo, y es que un dinero empleado en seguridad vial tiene mucho mayor impacto que en la sanidad y en la salud de una población, que ese mismo dinero dedicado directamente a sanidad. Pero vamos, continuando con el tema de la adecuación del gasto. Sí. Bueno, yo complementando lo que decía Manuel y volviendo a tu pregunta de si esto podría aumentar o disminuir la brecha de justicia social atendiéndola, seguramente todo este tipo de tecnologías inicialmente son muy caras y no son masivamente accesibles, y eso hay que aceptarlo, pero si uno lo mira en perspectiva, yo creo que también tienen una gran acción de tracción, y en la medida que van madurando es cuando se van masificando y afectando de forma masiva a la sociedad. Entonces, yo creo que cometeríamos un error si esta pregunta la intentamos resolver cuando están haciendo la tecnología. Yo creo que hay que aceptar que inicialmente difícilmente vamos a poder hacer un uso masivo, pero sí que esa maduración y esa apuesta inicial, luego la experiencia dice que se puede masificar, resolviendo las preguntas que decía Manuel de dónde es mejor ponerla, de qué manera. Uno nunca acierta la primera o pocas veces,
y seguramente es la forma natural. Entonces yo creo que sí que disminuye la brecha, pero en la medida en que va madurando y se va pudiendo extender, ¿no? Difícilmente cuando nace es algo que pueda ayudar ya de forma directa en mi forma de ver, ¿no? Bueno, yo creo que sobre esto hay muchos estudios hechos y generalmente gasto sube, ¿no? Casi siempre el gasto sube, ¿no? Pero también hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, un mal médico a que se le mueren todos los pacientes disminuye gasto, ¿no? Entonces, hay que verlo siempre en relación con la calidad, ¿no? O sea, la calidad tiene que ser más alta, ¿no? O sea, si hay un gasto mayor, tiene que haber una calidad médica que sea más alta. Entonces hay que ver siempre la relación entre gasto y la calidad de lo que se puede hacer. Lo que pasa siempre en los países avanzados es que cada vez hay una brecha más grande entre los grandes centros y los centros de tipo medio o tipo bajo, ¿no? Entonces eso es posible que luego pase, ¿no? Y debería pasar también, ¿no? O sea, debería haber centros ahí pues de referencia y centros con una tecnología alta y no optar tal vez por esa idea de que todos somos iguales, todos los centros somos iguales, las universidades debemos ser todas exactamente iguales, ¿no? Y desde la industria, ¿qué se nos dice? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy amplia, ¿no? Y que estoy seguro que si estuviéramos hablando de banca, pues probablemente no nos haríamos, ¿no? Esto de que la tecnología encarece o no el proceso de la banca. Yo creo que hay que situar la tecnología dentro del contexto de evolución de la medicina, ¿eh? Yo creo que la medicina viene de hace cientos de años, donde era una relación entre una persona que estaba enferma y otra persona que tenía la posibilidad de tratar de curarla. Después aparece la técnica, la medicina deja de ser arte, empieza a ser ciencia y técnica, porque aparece el conocimiento, nos lleva a la posibilidad de aplicar una serie de técnicas que favorecían el cuidado de la salud. Estas técnicas inicialmente ni siquiera se consideran dentro de la medicina, y quiero recordar que las escuelas de cirujanos no estaban consideradas dentro de las facultades de medicina, porque era una técnica, no una ciencia. Y hoy tenemos una medicina que es todavía arte, porque sigue siendo un arte coger a un paciente, mirarle a la cara y explicarle pues, qué le pasa y qué se puede hacer por él. Es desde luego una ciencia. Yo creo que hay pocas áreas dentro de la vida donde el conocimiento sea tan importante, y ya en la aplicación de esta ciencia la tecnología juega un papel fundamental a la hora de organizar ese conocimiento. Es desde luego una técnica. Para cualquiera que entra en un hospital y ve cómo ha evolucionado el hospital en los últimos 50 años, pues se da cuenta de que los servicios que han crecido, la superficie del hospital y los presupuestos se dedican fundamentalmente a técnicas, es decir, a determinadas actuaciones utilizando tecnología, por supuesto, sobre determinados pacientes. Y ahora resulta que no solo es arte, ciencia, técnica, sino que ahora también es industrialización. ¿Por qué? Pues porque resulta que llega el siglo XX y resulta que ya no es suficiente con que algunas personas tengan acceso al cuidado de la salud, sino que queremos que toda la sociedad lo tenga. Y en el momento en el que queremos que toda la sociedad tenga acceso a la salud, resulta que el cuidado de la salud se convierte en uno de los elementos de la sociedad del bienestar. Y cuando se convierte en un elemento de la sociedad del bienestar, entonces ya la sociedad empieza a ver que el cuidar la salud de toda la población tiene un precio. Y como tiene un precio, necesita una cierta industrialización, necesita que ese cuidado de la salud se haga de la forma más eficiente posible, porque si no, no hay fondos para cuidarla adecuadamente en todos. En todos y cada uno de estos aspectos, tanto en la medicina como ciencia, la medicina como técnica o la medicina como industrialización, la tecnología tiene un papel fundamental. Entonces, plantearse si encarece o no encarece, yo creo que lo que sucede es que necesitamos un uso adecuado de la tecnología para cada uno de estos aspectos. Y ahí es donde reside pues el que la tecnología realmente sea eficaz y eficiente o no. De todas formas, estamos viendo cada vez más tendencias, como puede ser el involucramiento de los propios pacientes en el cuidado de su salud. Ahora lo llamamos el empoderamiento, palabra que la verdad cuesta entenderla bien. Pero bueno, más o menos creo que es un tema claro. Eso es posible o surge en gran medida porque hay tecnologías que lo permiten. ¿Lo veis esto también como un elemento en esta maquinaria de optimizar el cociente que tú decías del beneficio y la inversión en tecnologías?
¿Creéis? Bueno, yo creo que sí. Y sobre todo porque ese cociente no hay que verlo de forma puntual, sino que hay que verlo a largo plazo. Entonces, en la medida que las personas se involucren con la gestión de su propia salud, desde antes de que va al hospital, que sería la forma en que históricamente se ha visualizado, pues cuando hacemos ese cociente, donde el denominador está esa calidad, que no se sabe cómo medir, pero si medimos en la calidad durante todo el periodo vital, sin duda tiene algo que hacer. Y en la medida en que las personas ven, cada vez estamos mucho más habituadas a la tecnología, pues es mucho más fácil que cale en la sociedad. Entonces ahí es donde yo creo que puede haber una gran ventaja en todo esto. No esperar a tener el problema, sino que uno lo gestiona y identificado con la suficiente premura, pues ese cociente es mucho más fácil que salga a cuenta, ¿no? Sí, yo quizá la gran pega que veo es esa idea de que la tecnología debiera ser un componente principal para hacer los sistemas sostenibles, en definitiva, para que ese cociente salga más favorable. Bueno, yo creo que se ha cumplido, pero bueno, hay muchas, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, en que no siempre las cosas van por el mismo camino. De hecho, había una preguntita que nos habían puesto y es: ¿la demanda real sanitaria y el desarrollo de nuevas tecnologías siguen criterios y motivaciones paralelos? ¿Quedan al margen colectivos que, porque no les defiende nadie, bueno, pues están de alguna manera no demasiado bien atendidos? O dicho de otra forma, la tecnología tiene una predilección por ciertos tipos de problemas que muchas veces se dice son problemas que afectan a mucho menos y que el impacto de salud es muy pequeño, y se desatienden otros grandes problemas como pueden ser el cuidado de los mayores o los enfermos crónicos, o no digamos las colectivos aislados que muchos hay en el mundo todavía. No sé qué opináis de todo esto. Bueno, si me permitís, sí. por alusiones, digamos, desde la industria, nosotros la primera misión que nos asignamos es desarrollar innovación para resolver problemas clínicos no resueltos. Pero dicho esto, una vez que se ha desarrollado esa innovación, no necesariamente su utilización alcanza los niveles que se deberían alcanzar. Y de hecho, lo que suele suceder es que la variabilidad en la utilización de innovación tecnológica es altísima dentro de los sistemas de salud. Lo cual quiere decir que hay otra serie de elementos que influyen, probablemente mucho más que la innovación tecnológica, en que esa innovación tecnológica se utilice adecuadamente y sea accesible para todos aquellos grupos de pacientes. En general, yo creo que las barreras a la accesibilidad a la innovación están más ligadas a temas políticos y a temas de eficiencia y de disponibilidad de recursos que de disponibilidad tecnológica. O sea que en ese sentido yo creo que lo que es necesario es que el sistema sanitario analice hasta dónde quiere llegar en cuanto a las prestaciones que quiere dar a la sociedad, y utilice adecuadamente la tecnología disponible para poder darlas. Cosa que no siempre sucede. Yo me permitiría discrepar amablemente de lo que dices, porque yo creo que la industria no desarrolla tecnología para cubrir los problemas del médico, del paciente. La industria desarrolla tecnología para ganar dinero. Esa es la definición de la industria, ¿no? Está claro. Si además soluciona los problemas del paciente, evidentemente la industria también es sensible a eso, pero no es el primum movens, a lo que empuja a la industria no es mejorar la vida del paciente. Tiene que ganar dinero y tiene que tener beneficios. Eso, lo que pasa es que luego, pues en la vida real hay un equilibrio de fuerzas, claro, las cosas no son sencillas, y la industria que pretendería, digamos, a lo mejor en algún caso, y no digo que sea el caso de la tuya, evidentemente, pero vender a la sanidad pública, digamos, pues equipos cuya eficiencia no está clara, pero si lo pueden, pues lo han vendido y tienen sus beneficios. Para eso está también el sistema público, que debe evaluar y valorar hasta qué punto esas nuevas tecnologías realmente van a cubrir lo que prometen o no, y hay esa tensión dinámica que es la vida real, ¿no?, entre unos que tiran para un lado y otros que tiran para otro, y si lo hacemos bien todo avanza, ¿no? Pero tampoco pongamos que la empresa es un ente filantrópico que desarrolla cosas para el bien de la humanidad. No es un ente filantrópico, pero desde luego en la empresa las personas pues tienen un nivel intelectual mínimo y una cierta capacidad de decisión. Y desde luego sería estúpido desarrollar tecnología para necesidades clínicas inexistentes.
O sea que realmente cuando... Es estúpido, pero no infrecuente. Bueno, pues, desde luego el propio mercado, vivimos en una economía de mercado, el propio mercado deja fuera todas aquellas innovaciones que se desarrollen y que nos sirvan para tratar problemas clínicos no resueltos en la población. Realmente la empresa quiere ganar dinero, exactamente por eso es por lo que intenta desarrollar innovación que realmente resuelva los problemas clínicos de los pacientes. Porque está en su ADN ganar dinero, está en su supervivencia. Pero eso no quiere decir que desarrollemos cosas un poco alegremente y a ver si suena la flauta y esto sirve para algo, o a ver si se lo colamos a este hospital, porque a lo mejor se lo cuelas a este, pero con colarlo en un par de sitios no financias la innovación. Yo creo que, si somos un poco serios, yo creo que desde la industria se han hecho contribuciones importantísimas al cuidado de la salud en los últimos 50 años, y se han hecho porque la realidad es que, independientemente de que por supuesto que buscamos un sostenimiento financiero, la realidad es que la industria busca encontrar soluciones para problemas clínicos no resueltos. Yo lo digo un poco que la industria necesita una contraparte solvente y profesional que evalúe y que, bueno, pues entre todos acabe... y que utilice adecuadamente la tecnología. Esto se anima, como veis. Víctor. Yo creo que hay múltiples puntos, ¿no? Para poder verlos en este tema, ¿no? Volviendo a la informática médica, que es el área en el que he estado trabajando yo, que creo que es un poco distinto pues, a la fabricación de dispositivos y otras áreas, ¿no? O sea, que cada área tiene sus peculiaridades. En la informática médica, desde hace 40 años, hay una idea clásica, que es que el aspecto científico está separado de la industria, está separado, ¿no? O sea, la industria va generalmente bastante después de muchos temas de lo que va el aspecto científico. Y el ejemplo es la historia clínica, ¿no? La historia clínica y no está tan desarrollada como permitiría probablemente la tecnología. Entonces, ahí hay desequilibrio entre las dos partes, ¿no? Y también tenemos, ¿quiénes son los que usan la tecnología? Pues pueden ser o los médicos, o los profesionales y los pacientes. Y en ambos casos yo creo que en España hay falta de formación, ¿no? Una formación clara para eso, ¿no? Y los médicos generalmente en España usan alguna tecnología cuando ven que otro médico usa esa misma con éxito, ¿no? Pero no porque tengan la capacidad todavía para comprenderla bien, ¿no? Entonces yo creo que, y eso puede verse, por ejemplo, en las facultades de medicina, que no hay una formación en estos temas, ¿no? ¿Y por qué no hay? Porque no cae en el MIR. El MIR es la cuestión clave, ¿no? Entonces hay una meta clave que es aprobar el examen MIR. Y en el MIR, no sé ahora en los últimos 2 o 3 años, pero antes no caían preguntas. Y el argumento que te decían, ¿y para qué me vale si no cae en el MIR? Y algo parecido pasa también con los pacientes, ¿no? Que los pacientes, los que somos médicos, lo hemos visto, ¿no? Dicen, te llega algún paciente que te dice, es que tengo cáncer. ¿Por qué lo sabe? Porque estaba afuera y el marido de la señora que está afuera tiene los mismos síntomas de los que tengo yo, ¿no? Entonces, es muy peligroso también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la información, con el conocimiento, con las tecnologías médicas para personas que no tienen todavía la formación. Y la formación creo que es un déficit, de que probablemente hablaremos luego, ¿no? Quizás el momento para que no os aburráis mucho y hagáis vuestras preguntas en este tema, luego vendrán otros temas. Yo quería incidir un poco en el tema este del famoso cociente coste-beneficio, ¿no? Creo que, dado el perfil de la mesa y de gran parte de la audiencia, deberíamos adoptar un perfil o un enfoque un poco más ingenieril, ¿no? Entonces, deberíamos traducir el numerador y el denominador a la misma unidad para poder hacer cuentas y entonces utilizar los famosos costes monetarios de valor de un año de vida saludable, ese tipo de ratios que hay en cada país, que además tienen varios contextos, si es el de los accidentes de tráfico, es el de los seguros de vida o es el de la sanidad pública. Entonces, si alguien nos pone un objetivo de invertir en tecnología para rentabilizar económicamente, prolongar la vida saludable de la gente, al menos tendremos un marco en el que medirnos y en el que decidir si una inversión o un equipamiento o un proyecto de investigación puede o no ser rentable. Si no, siempre que nos enfrentemos al valor de la vida como algo tan superior y tan difícil de medir, nos vamos a atascar en discusiones muy cualitativas. Entonces, no sé si este tipo de enfoques se hacen o no. O sea, si la administración pública dice que un año de vida es saludable, es 55.000 euros o es 30.000,
y además eso varía según países, según muchas cosas, pues los ingenieros podemos intentar enfocarnos en hacer ganar dinero a la administración haciendo más años de vida saludable con menos dinero, pero si no vamos a pasarnos la vida hablando de lo mucho que vamos a cambiar, lo valioso que es la vida, y no vamos a hacer ninguna medida objetiva, ¿no? La complejidad desde el punto de vista ingenieril contable que tiene muchas veces el utilizar ese enfoque es que los costes y los beneficios no tienen lugar en la misma partida. Por ejemplo, el caso de un gerente de hospital que está en la tesitura de comprar una tecnología que le va a costar dinero del presupuesto del hospital y que va a mejorar de una manera abstracta la calidad de vida o el tiempo de vida de los pacientes. Es una mejora económica, pero que no se refleja en la cuenta de resultados del hospital, se refleja en la del país, ¿no? Entonces, pues claro, tu decisión la tienes que tomar sobre tu cuenta de resultados, no sobre la cuenta de resultados del país. Y eso es un problema que hace que este tipo de números sean difíciles de utilizar en la práctica, porque habría que tener una especie de enfoque integrado, no sé, a escala nacional o mundial, si me apuras, y eso es tan complicado que a la hora de la verdad, pues los ingenieros, como sabes, pues tratamos de utilizar números sencillitos en lo que entendemos, y en lo que entendemos es que el gerente del hospital dice, si yo pago por esto, no tengo nada a cambio, luego voy a buscar otra tecnología en la cual vea que por lo menos se me acortan las listas de espera o pasa algo que yo puedo medir dentro de mi ámbito. Sobre eso, yo hace como 20 años habíamos hecho un sistema para el manejo de protocolos clínicos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir el nombre, pero vino el jefe de informática médica de un importante centro médico, ¿no? Y me dijo, mira, eso es ciencia ficción. Yo lo que quiero son sacar listados de lo que el gerente dice, ¿no? Entonces, hay una cuestión a corto plazo de los objetivos en relación con lo que es lo que tiene que ser las metas, ¿no?, del profesional, que no coincide con lo que tiene que ser a largo plazo. Y así llevo siempre, yo creo, en estos temas, mirar a corto plazo, ¿no? Y además, como los cambios políticos, cada 4 años ahí cambian todos los cargos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en los últimos 20 años he hablado sobre estos temas con 5 directores del Instituto Carlos III, ¿no? Pues cada 4 años tengo que contar lo mismo que conté hace 4 años, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian las personas, ¿no? Entonces, falta todavía una política a largo plazo, ¿no?, que pueda ver esto de una manera menos práctica y menos sacar listados, ¿no? O sea, más diciendo, bueno, pues tiene que haber mejora de la práctica clínica, cómo medimos eso, y luego pues vemos qué es lo que hace falta para que se llegue a eso, ¿no? A ver. Sí. Yo quería ir al fondo de la cuestión, ¿no? Realmente, desde el punto de vista ingenieril, ¿qué oportunidades existen de desarrollos tecnológicos y cuáles son las barreras? Y es verdad que muchas veces pensamos en que, claro, en esto del coste-beneficio, pues claro, si el coste-beneficio está por encima de los 55.000, que es lo que ha dicho el NICE en Inglaterra, que es el único que ha hecho algún cálculo sobre esto, pues eso no es rentable. Pero ¿cuál es la cruda realidad? La cruda realidad es que el 99% de la innovación que se pone cada año encima de la mesa por parte de la industria de tecnología sanitaria, su coste-beneficio es evidente que está muy por encima de esos 55.000, es decir, muy por debajo de ese coste de 55.000 por año. ¿Esto quiere decir que se utiliza? No. Los índices de utilización de tecnología calculados por parte de la industria de tecnología sanitaria es que 10 años, una tecnología que se haya desarrollado bien, que sea eficiente y eficaz de cara al tratamiento del paciente, en 10 años, en general, no alcanza el 50% de los pacientes que lo necesitan. No alcanza el 50% de los pacientes. ¿Y por qué? ¿Por qué no alcanza? Vamos a ponernos en la industria informática, por ejemplo. Un ejemplo en el que yo trabajé personalmente. Yo, en 1989 yo entonces trabajaba en Hewlett Packard en un proyecto que era la tarjeta sanitaria para todos los españoles. Una tarjeta sanitaria única que desarrollamos con Bruselas, desarrollamos entonces el código que había que utilizar, un código que se sigue utilizando en toda Europa, y que aquello parecía un proyecto que iba a funcionar inmediatamente. 1989. Estamos casi 30 años después y no tenemos una tarjeta sanitaria para todos los españoles. ¿Queréis que les cuente una de las razones que hizo que aquel proyecto muriera? A alguien se le ocurrió poner la bandera de España en la tarjeta, y esto automáticamente generó el rechazo de una serie de comunidades autónomas. Por temas que yo no entro en si la tiene que poner o no, pero temas
absolutamente administrativos, políticos, etcétera, hacen que tecnologías clarísimamente rentables no llegan a utilizarse, sean informáticas. Bueno, todavía en España no tenemos todos una historia clínica electrónica en todos los hospitales, y la podríamos tener. Desde 1989 se hizo un desarrollo, el proyecto Díaz, que sentó unos estándares para todos los hospitales del entonces InSalud. Desde entonces yo creo que hemos avanzado muy poco. ¿Porque la tecnología no está disponible? ¿Porque la informática no ha evolucionado? No, porque la situación parece que es lo suficientemente compleja como para poner ciertas barreras a que esto se desarrolle. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que ponernos a llorar como ingenieros y decir, pues esto es que es imposible? Pues no, tendremos que trabajar en aquellas áreas en las que es posible desarrollar tecnología y que el sistema la vaya asimilando. Y como comentaba antes, ahora mismo este sistema sanitario y el de los países desarrollados tiene una necesidad de ganancia de eficiencia importante, porque si no gana eficiencia no podremos seguir con los presupuestos que tenemos tratando a toda la población. Pues ahí hay un montón de oportunidades para desarrollar tecnología y ayudar al sistema sanitario a que sea más eficiente. El hecho de desarrollarla, que funcione, que sea efectiva y que ayude al sistema a ser más eficiente, ¿nos asegura el éxito? No. Tendremos que seguir trabajando pues, para que el sistema sanitario lo entienda, para que los políticos se den cuenta que hay que trabajar en el más largo plazo. Como tú decías, los resultados de la eficiencia no se pueden medir en el mismo año. Y bueno, los políticos tendrán que aprender, y la sociedad tendrá que aprender, que cuando a un político le dice vamos a inaugurar un nuevo hospital, esa no es la única buena noticia que le puede dar, porque la realidad es que es una mala noticia. Ahora mismo nos sobran hospitales, no tenemos financiación para ellos, estamos bajando la accesibilidad en los hospitales que teníamos y la eficiencia porque tenemos demasiados y no los podemos hacer funcionar, etcétera, etcétera. Hay un problema de educación de la sociedad. A lo mejor tenemos que trabajar en la educación de la sociedad para que la sociedad demande lo que tiene que demandar y eso genere una mayor orientación por parte de la administración y de los políticos a resolver los problemas de verdad, y eso abra oportunidades para los que nos dedicamos a estas cosas y los que os podéis dedicar. Otra pregunta y pasamos a otro bloque. Sí. Pues un poco es continuación, en cierta manera, de lo que estáis diciendo, pero retomando algo que habéis dicho al principio, que es el asunto del empoderamiento del paciente, ¿no? Porque ahí se unen muchos temas. Así, por ejemplo, yo realmente no sé que al margen de consideraciones ideológicas sobre que está bien que cada uno sea autónomo y se admite su propia vida, etcétera, con lo cual yo puedo estar perfectamente de acuerdo, si realmente, más allá de esa cuestión, digo, más bien ideológica, si realmente hay unos estudios, digamos, que de forma científica, de forma objetiva, demuestran que efectivamente la gente quiere eso. En segundo lugar, si la gente quiere eso, si la gente puede tener eso, porque como decía antes Víctor, hay mucha falta de información como para poder manejarse la propia salud. Es más, yo estoy seguro de que hay muchos colectivos de personas que de hecho prefieren que su salud sea administrada por otra persona, porque es algo bastante importante, como todos sabemos, como para que realmente prefieren sentirse atendidos, ¿no? Y claro, esto tiene mucho que ver con esa capilaridad necesaria en el sistema sanitario como para que lleve la tecnología y lleve los medios a todas partes y, bueno, de alguna manera puedan reducirse costes y aumentar el beneficio, ¿no? Pero sí que hay un tema, yo creo que es bastante crítico y que no creo que esté objetivado de verdad, ¿no? No sé. Vamos a ver, yo es que, perdón, este es un tema central, porque la gente dice, los expertos dicen que si la alfabetización en salud de la población fuese mejor, el coste sanitario podría probablemente bajar un 30 o un 40% o no sé cuánto, y por tanto proveer de los fondos que necesitamos para el desarrollo de este sistema. Bien, en esto de la alfabetización, uno no puede decir, yo prefiero que alguien me cuide mi salud, porque si recordamos, por ejemplo, cuando se aparecieron los primeros coches, pues todo el mundo iba fenomenal con chofer, y el chofer te llevaba en el coche, incluso si se estropeaba la rueda te la cambiaba y tal. Pero ahora no podemos llevar todos chofer, ¿no? Y tenemos que conducir nuestro propio coche, y aprender a conducir nuestro propio coche, y correr el riesgo de tomar decisiones conduciendo. Pues en el tema de la salud es exactamente igual. Y mira, tengo aquí unas estadísticas que había traído por si acaso, porque sé que este es un tema central. ¿Sabéis qué posición ocupamos nosotros en alfabetización en salud? En España, según la OCDE. Somos los últimos detrás de Bulgaria, en alfabetización en salud, medida
en alfabetización general, alfabetización en cuidados de la salud, alfabetización en prevención de enfermedades y alfabetización en promoción de la salud. ¿Habéis oído de que en el sistema educativo nuestro a alguien se le haya ocurrido introducir una asignatura que sea cuidado de la salud, hábitos saludables, en la escuela, en el instituto, en la universidad? Si tenéis hijos que están en el instituto, ¿os habéis dado cuenta de la cantidad de asignaturas optativas sin ningún sentido que ellos estudian y nadie estudia el cuidado de la salud? O sea que la realidad es que es verdad que ineludiblemente en el futuro, si queremos tener un sistema sanitario saludable, la sociedad tiene que estar mucho más alfabetizada. No digo educada, digo alfabetizada. Mucho más alfabetizada en salud. Si no, el sistema sanitario será insostenible, sin ninguna duda. Pero claro, mientras dejemos que la sociedad piense que puede elegir entre cuidarse él o a mí que me cuiden, pues esto es como lo del chofer. Esto ya pasó a la historia. Hombre, rápidamente un comentario rápido. Si vemos sobre eso, ¿no?, en la alfabetización de la salud, si vemos los últimos ministros, probablemente 6, 5 no sabían nada. Entonces, representativos de la sociedad. Entonces, bueno, un comentario rápido, ¿no?, sobre bueno, yo creo que vamos a pasar de bloque de discusión. Quizá antes de irnos de un mensaje sobre todo para los jóvenes, que generalmente todos, quizá porque tenemos esa formación ingenieril, muchos de nosotros, lo decía antes Manolo, intentamos aislar nuestro problema y aislar en este caso el problema, decir, bueno, sí, es un tema que yo ya sé que existe, no lo conozco bien, pero sé que existe, pero no es mi problema. El problema es la ingeniería y resolver el problema. No, esa es la cosa que yo quiero transmitir claramente hoy. Los problemas que estamos trabajando hoy son de todos y no podemos trabajar en nuestro problema concreto sin tener en cuenta este tipo de historias, porque tienen que estar condicionadas nuestras decisiones por este conocimiento. Y pasamos entonces a un nuevo tema, el tema de cómo educar a la gente para contribuir a que la tecnología biomédica sea más eficaz, de alguna forma cumpla objetivos como los que aquí se han identificado, que sean capaces de salvar esas barreras que también estamos aquí identificando. Yo personalmente considero que existe una cosa buena y es que existe una proliferación importante de oferta educativa en el campo de la ingeniería biomédica, cosa que no existía hace no muchos años. Y la pregunta, claro, ahora es, bueno, ya tenemos una masa crítica formativa grande, ¿es adecuada? Personalmente creo que es muy mejorable y, bueno, ese es el tema que me gustaría sacar aquí. Como tenemos con nosotros magníficos profesores de toda la vida en este campo, seguro que encontraremos algunos mensajes importantes. ¿Por dónde empezamos? Pues ¿Empiezas tú, Pablo? Bueno, si quieres. Claro, el tema que sacas, Paco, es tremendamente difícil de responder. Y yo creo que la razón que es tremendamente difícil de responder es que el conocimiento que se necesita en un área tan multidisciplinar como esta es muy grande. Y entonces es difícil pensar que en una formación clásica, en el sentido de decir, ya tengo mi titulación, uno ya es ingeniero biomédico o lo que sea. Yo creo que no. Y yo creo que hay que tener en cuenta que uno, primero, no se puede especializar en todo, hay que elegir. Y segundo, sí que hay que verlo todo. Es decir, hay que ser consciente que uno elige, pero que tiene que estar atento o en colaboración o no, como decíamos en la conversación anterior, yo soy de ingeniería, esto no me afecta. No, nos afecta a todo. Y si yo soy de ingeniería, tengo que colaborar con los médicos, con el fisiólogo, con la empresa, con el contexto. Y esa formación, volviendo a la formación, a veces ambicionamos a tenerla en 4 años, o en el grado, o en el máster. Y yo llego a la conclusión que es una ambición desproporcionada y sin mucho sentido. Es decir, yo creo que hemos de tomar decisión, incluso no todas las formaciones tienen por qué ser iguales. En no sé qué sitio pues hacen mejor la informática médica, o en no sé qué sitio hacen mejor las comunicaciones, o en no sé qué sitio es mejor hacia la fisiología o hacia la nano. Y ahí hay que tomar decisiones, en el entendido de que la formación ha de ser continua. Aquí en esta mesa, antes de llegar, pues o lo ha dicho Paco, hay constancia de que hay 2 personas que son ingenieros y médicos. Bueno, no sé si todos tenemos que ser ingenieros o médicos, pero por ahí va, yo creo que por ahí va. Y hay que darnos el tiempo y
y ser conscientes que la multidisciplinaridad es muy importante, no podemos pensar en estar aislados y hay que tomar decisiones en dónde quiere uno aportar. Podríamos verlo desde un punto de vista paralelo, pero algo diferente. A lo mejor enlazando con un ejemplo que se ha dicho antes, que cómo es posible, se pregunta mucho, cómo es posible que la historia clínica electrónica no acabe de funcionar cuando la informática en los bancos va como un reloj, la informática de Hacienda va como un reloj. ¿Qué pasa? ¿Que somos más tontos? No es que seamos más tontos, es que el problema es mucho más complicado. O sea, yo creo que realmente la diferencia entre un ingeniero biomédico y casi cualquiera de los otros es que el problema que estamos manejando es mucho más complicado y sobre todo es mucho más dependiente del contexto. A lo mejor para hacer coches, pues no te importa por qué carretera van, pero para hacer un dispositivo biomédico en general va a ser muy importante quién lo va a usar y en qué hospital lo va a usar y el cómo y el por qué. Nosotros clásicamente en la docencia nos centramos en el qué y en el cómo, pero no le damos tanta importancia al por qué y al para qué. Y yo creo que precisamente en esta especialidad nuestra de la ingeniería biomédica, los porqués y los para qué son muy importantes y son los que van a determinar que al final ese desarrollo que has hecho con un gran conocimiento de electrónica y de transformada de Fourier, luego resulta que no vale para nada porque no has considerado adecuadamente el contexto. Esto es muy difícil, pero precisamente es una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto la ingeniería biomédica, porque es muy difícil, me divierte y me divierten las cosas complicadas. Sí, a ver, hace como 20 años, 5 de mis colaboradores pues hicieron, que estaban haciendo el doctorado, bueno, haciendo másters o haciendo cursos, los mandamos para Harvard, ¿no? Entonces estuvieron allí con estancias cortas en un grupo de informática médica. Ninguno se dedica a la informática médica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasan varias cosas, lo que yo llamo una especie de círculo vicioso. O sea, durante muchos años no ha habido formación, no ha habido plazas, no ha habido apoyo de la administración, ni las empresas hacían una investigación en ese área. Entonces es romperlo, romper ese círculo, ¿no? Entonces, si hay apoyo, o hay plazas, o hay una carrera profesional, va a haber formación, va a haber gente que se dedique a ello, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema todavía, y particularmente yo creo que es más alto en el concreto área de la informática médica que en la ingeniería médica clásica, ¿no? Y es ese círculo, ¿no? Que todavía faltan varios puntos, ¿no? Y hace falta apoyo de hospitales, administración, también personas que quieren trabajar, y bueno, y es obvio, viendo toda la gente que hay aquí, que hay mucha gente joven, ¿no? Que quiere formarse en ese área, ¿no? Entonces, ya no es como cuando yo vine aquí, pues hace 30 años, que me decían todos, estás loco, ¿no? Sino que ahora pues todo el mundo ve que hay posibilidades, ¿no? Pero falta todavía llegar más allá que eso, ¿no? O sea, que la administración vea que es un área concreta, que hace falta una carrera profesional muy clara y más plazas, ¿no? Para ello. Si me permitís, yo voy a mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque yo creo que la academia y la investigación están a un lado, y luego hay un túnel, que es el túnel de la realidad, y al otro lado del túnel está la realidad, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de la realidad, ¿qué veo yo? Que veo muchos proyectos cada mes, por distintas razones, por mi trabajo, por otro tipo de áreas de actividad que tengo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el sistema sanitario en España, en el resto del mundo desarrollado y de otra manera en los países emergentes, necesita soluciones, soluciones tecnológicas. Por lo tanto, oportunidades hay muchísimas. Punto primero. Punto segundo, es verdad que nunca antes he visto tantos proyectos en España como se presentan ahora. Por lo tanto, hay mucha gente que está trabajando en esto. Pero luego también hay alguna cosa negativa, y es que todavía tenemos esa sensación de que un proyecto, si es bueno, eficaz, cumple con todas las... tiene que tener éxito por fuerza. ¿Por qué no me lo compran? ¿Por qué no tengo éxito con esto? Me parece que es que el sistema sanitario tenga la obligación de asumir todas estas iniciativas, todas estas innovaciones que se crean. Y esto, lamentablemente, no es así. No es así. Entonces, de los proyectos que yo veo, de gente con excelente formación, que ha dedicado muchos años a esto y que salen al mercado con un proyecto, problemas que tienen: no han entendido las necesidades del sistema, porque no es suficiente como me decía el otro día en una presentación de proyectos, un proyecto que técnicamente era muy correcto, pero que desconocía las necesidades reales del sistema. Yo le pregunté, bueno, ¿y cómo has identificado estas necesidades?
Dice, no, es que tengo un vecino que es médico. No es suficiente con tener un vecino que es médico. Nadie hace proyectos aeronáuticos porque tenga un vecino que es piloto. O sea, y esto pasa mucho en medicina. En medicina, la verdad es que la ignorancia es muy atrevida. Cualquiera piensa que puede resolver el problema de la medicina en 10 minutos. Y esto no es así. O sea, que lo primero que hay que hacer es analizar seriamente qué necesidades se quieren cubrir y lo segundo, si el sistema sanitario tiene montado un modelo de negocio que va a permitirnos vender esto, porque es que resulta que estas cosas hay que venderlas. Yo sé que en España todavía el trabajar en la industria pues es algo así como estar prostituido, ¿no? Porque esto, en fin, lo bueno es otro tipo de cosas. Pero no, el mundo funciona con la industria y los proyectos que se desarrollan tienen éxito si tienen un modelo de negocio detrás. Si hay alguien que está dispuesto, sea el Estado o sea el individuo, que está dispuesto a pagar por aquello que hemos desarrollado. Entonces, estos dos son los vicios fundamentales de los proyectos que yo veo salir de ese túnel de la formación y la investigación. Uno, que no han entendido, no han estudiado suficientemente las necesidades, y otro, que necesitan un modelo de negocio detrás, pero no un modelo de negocio, el de los libros estos de texto y tal, un modelo de negocio así muy sencillo, y es, ¿quién va a pagar por esto? ¿Y cuánto está dispuesto a pagar? Por lo demás, la buena noticia es que hay muchas oportunidades y que yo veo que ya hay muchos proyectos, por lo tanto ya empieza a haber mucha gente que ha entendido esto. Sí, insistiendo un poco en esta misma historia, yo siempre cuento el montón de fracasos por los que yo he pasado, consecuencia de no entender realmente esta situación. Es decir, cuando yo empecé en toda esta historia y duró esto mucho tiempo, en general había una división muy clara entre el tecnólogo, el ingeniero biomédico le llamamos ahora, entonces le llamábamos bioingeniero, y el médico, y el médico hablaba de mis ingenieros, y la relación entre ellos era muy sencilla en cierta forma. El médico describía su problema al ingeniero, el ingeniero escuchaba, entendía, creía el problema y se iba a sus cuarteles a desarrollar aquello que había entendido. Cuando venía gozoso con el resultado de aquella historia, encontraba con que aquello no era ni lo que necesitaba el médico ni servía para nada. ¿Qué había pasado? Que había pasado esa vez y otras muchas en las que yo me vi involucrado, y seguro que mis colegas, no se lo voy a preguntar, pero han vivido esta historia, han tenido infinidad de fracasos de ese tipo. Significaba una cosa muy sencilla, y es que esa relación de yo especifico, tú entiendes y desarrollas o das una solución no sirve. Sinceramente no sirve. Se puede decir sirve poco, no, digo no sirve. Es necesario que ambas partes trabajen sobre el problema, describan y definan el problema. De la expresión inglesa de que el ingeniero es un resolvedor de problemas, y hay que pasar a la de definidor también de problemas. Pero bueno, creía que tú también querías hablar de esto. Sí, a ver, en los últimos años los directores de investigación en los proyectos somos, bueno, pues en el caso nuestro, ¿no? Hay, pues médicos, informáticos, pero también economistas y abogados, ¿no? Porque tenemos un montón de normativas con los proyectos y demás, ¿no? Y tenemos una cosa nueva ahora, que es cómo transferir a empresas. Y la verdad es que no sabemos cómo hacerlo, pero el problema es que se nos traslada sobre nuestras espaldas eso, ¿no? Cuando realmente pues en las universidades y en todos los centros, las empresas, debería haber una relación más alta, ¿no? Y ahí siempre paso desde la investigación hasta que algo llega a ser un producto comercial. Y los profesores no sabemos generalmente cómo hacer eso bien, ¿no? Necesitamos de alguien, ¿no? Y falta todavía en España y en Europa, creo, todavía, ese paso, ¿no? Y cómo hacerlo por todos, hospitales, empresas, por los investigadores, ¿no? Y hay un hueco ahí que realmente no sabemos, ¿no? cómo se puede hacer, ¿no? Yo cuento un caso siempre de un proyecto nuestro que lo hicimos, lo presenté pues, en varios sitios, esto fue en el año 96, y lo transferimos en el año 2001, cuando ya era viejo, ¿no? O sea, yo lo veía como un producto anticuado, ¿no? Pero para una empresa era útil. Y pensaba, ¿no podría haber sido mejor 5 años antes, ¿no? Pero bueno, es que no sabes muy bien cómo hacerlo, no tienes contactos, no lo vendes bien, en fin, hay una serie de puntos ahí que probablemente desde la empresa pues, nos pueden decir mejor, ¿no? Cómo es ese paso que yo creo que falta, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí, y seguro que Javier me podrá decir si tengo razón o no, lo mismo que ha dicho Paco de que en los problemas médico-ingeniero hay que estar a la vez, yo creo que pasa lo mismo con la empresa. A lo mejor uno de los problemas es que nosotros primero pensamos en desarrollar el producto y luego ir a la empresa a ver si le interesa. A lo mejor tenemos que estar ya imbricados desde el inicio. No sé tú qué opinas, Sí, Javier. bueno, yo creo que es un poco de todo, pero hay una cosa que yo creo que es central en todo esto, ¿no? ¿Por qué esto no pasa en otras áreas de la sociedad? Donde los mecanismos de transferencia desde la investigación o desde Pasa en muchas, pasa en muchas. pero especialmente en la... Es que es peor todavía, pero pasan todas. No, todas no. O sea, yo creo que lo que pasa en tecnología sanitaria no pasa en la tecnología del automóvil o en la tecnología petrolera o en este tipo de cosas, ¿no? Sí es verdad que sí pasa que a lo mejor desde la investigación se desarrollan productos que no necesariamente van a cubrir las necesidades de verdad. Necesidades no las explícitas, que estas son muy fáciles de cubrir. Si alguien te dice qué tienes que hacer, tú vas y lo haces. El problema son las necesidades implícitas, las necesidades que el propio usuario todavía no ha identificado, ¿eh? Pero en el caso nuestro del sistema sanitario ocurre una cosa terrible, y es que en el resto de las áreas de la sociedad, en el petróleo, en los coches, en lo que queramos, ha habido una revolución industrial. En el sistema sanitario no ha habido todavía una revolución industrial. Entrar en un hospital y hablar de eficiencia en hacer las cosas es hoy por hoy, bueno, sale uno en los periódicos diciendo que es que usted lo que quiere es privatizar el hospital, poner por delante la eficiencia del cuidado de los pacientes y cosas de estas. No sabe la gente que cuando no hay eficiencia lo que se hace es tirar pacientes fuera, ¿eh? Y entonces el acceso es el que sufre. La cruda realidad es que el sistema sanitario todavía no ha hecho una revolución industrial. Y sin hacer una revolución industrial, muchas de las cosas que desde la ingeniería se nos ocurren no tienen cabida, porque todavía esas necesidades no están explícitas en el sistema. Están implícitas, porque si no, la gente empieza a identificar que si no empieza a ser más eficiente, aquello va a ser un desastre. Empieza a haber hospitales, y probablemente conocéis el caso del hospital de Bangalore, donde lo que están montando son verdaderas líneas de producción para hacer más tratamientos de cataratas que nadie en el mundo, más tratamientos de cirugía de corazón abierto que nadie en el mundo, a una cuarta parte del coste y con una calidad igual o superior a la del mejor centro en el resto del mundo. Es decir, la industrialización de la medicina es necesaria, se puede hacer, no se ha hecho todavía, y eso es una barrera pues para que no funcione toda la informática dedicada a gestión de crónicos, para que no funcione la telemedicina. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay... O sea, todo el mundo sabe que gestionar los crónicos es importantísimo para reducir el gasto sanitario y reducir las hospitalizaciones, pero nadie dedica financiación a esto, porque aunque lo sepan, como todavía no ha habido esa revolución industrial, todavía esa ganancia de eficiencia no está entre los objetivos del hospital ni de la administración. Lo está en teoría, no en la práctica. Yo le daría la vuelta al argumento. No es que es un desastre porque no está industrializado. Es al revés. No está industrializado porque es un desastre, porque es fácil industrializar una cosa sencilla. Hacer una línea de producción de montar coches, pues dentro de lo que cabe es fácil. En cambio, esa misma línea de producción, ese mismo director de producción te lo llevas al hospital y dices, ¿qué lío es este? O sea, No. Ahí sí que no estoy de acuerdo. Mira, nosotros trabajamos ahora en soluciones para la ganancia de eficiencia, en concreto en los laboratorios de cardiología, y en concreto en hemodinámica. Nosotros hemos analizado... cositas pequeñitas sí. Cositas pequeñitas sí. Un área, sí, pero eso, un área el laboratorio de hemodinámica y la sanidad hay órdenes de magnitud, ¿no? Sí, pero es que hay que empezar por las cosas, por los ladrillos. Claro, pues por eso es complejo. Un departamento de cardiología, como sabes, gasta alrededor de 30 millones de euros al año. O sea que estamos hablando 30 millones de euros, 100 personas contratadas. Estamos hablando de una organización que debería ser eficiente. Y que lo es en algunos casos. Nosotros hemos analizado ya más de una docena de estos laboratorios y conocemos la eficiencia por procedimiento en ellos. No puede ser que haya diferencias en eficiencia por procedimiento de el doble o 3 veces. O sea, si uno compara la eficiencia en montar un coche entre la Ford, la General Motors y la otra, pues a lo mejor hay diferencias del 5%, no del 300%. Cuando uno encuentra estas magnitudes de diferencia en eficiencia, en procedimientos dentro del hospital, está clarísimo que hay muchas cosas que se pueden hacer, porque de hecho
Hay best practices, hay buenas prácticas que se conocen, que están en algunos, que se conocen entre ellos. La propia Sociedad Española de Cardiología ha publicado el estudio Recalcar, y en este estudio Recalcar, donde han visto las diferencias de mortalidad entre centros que hacían menos D y más D, y a partir de ahí se ha generado una mayor calidad y una mejora en todos aquellos centros que estaban mal. O sea que solo con la transparencia se puede mejorar. Se pueden hacer muchísimas cosas en mejora de eficiencia. Hay que hacerlas, estas cosas en mejora de eficiencia. Pero de momento, pues no está puesto ahí el acento. ¿Y eso cómo debería trascender a los planes de de formación? Bueno, No, que esa es justamente lo que yo estaba pensando cuando hablabas, ¿no? ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros chicos? Yo creo que es cariñoso lo de chicos, obviamente. yo lo primero que haría sería educarles en salud, porque yo creo que nadie se puede dedicar a producir tecnologías sanitarias y encima es incapaz de saber la importancia que tiene pues el hacer ejercicio físico o este tipo de cosas. Segundo, muy importante, entender las necesidades, y esto es importante en salud y en lo que sea. Hay que entender cómo funciona el sistema sanitario, sus ventajas e inconvenientes, sus barreras, todas estas cosas, porque esta es la cruda realidad con la que uno tendrá que enfrentarse. Entender bien las necesidades que quieres cubrir con lo que vayas a hacer. Y luego manejar, yo creo que tenemos una asignatura pendiente con manejar los planes, los business plan, los planes de negocio. Los planes de negocio que se ven en general son muy malos. Y por cierto, lo peor de todo, y esto me ha pasado más de una vez, en tribunales de compañías de capital riesgo que exploran 20 o 30 proyectos y cosas de este estilo, pues venir alguien, un investigador formado, que ha dedicado un montón de años, con un montón de conocimiento, etcétera, etcétera, presentar su idea, que es magnífica, que puede de verdad resolver problemas dentro del sistema sanitario, y preguntarle, oye, sí, esto está muy bien, pero no hemos visto aquí nada de modelo de negocio. Y la respuesta ser, es que esto no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es haber encontrado cuál es la solución. Pues mira, majo, te vas a quedar con tu solución y no la vas a poder llevar a ningún sitio, porque es que resulta que para esto hay que tener un modelo de negocio detrás, y es tu responsabilidad. Seguramente lo que estamos diciendo ahonda en lo que empezábamos. Esto es muy multidisciplinar y tenemos que tenerlo en cuenta todo, seguramente su responsabilidad, no sé si es saber hacer planes de negocio, pero por lo menos buscar a alguien que se lo haga o que le ayude en eso. Es decir, y de nuevo lo mismo, no, yo soy ingeniero, a esto lo que diga el médico, no, este es mi ingeniero, no. Este es el problema, ¿cómo lo resolvemos entre todos? Y hay que educarse en eso, o sea, buscar el nicho, vuelvo a lo que decía antes, buscar el nicho porque uno no puede saber de todo, pero la solución está en un marco. Colaboraciones, multidisciplinaridad, humildad, quizá también de no intentar hacerlo todo, y bueno, pues yo creo que por ahí está el camino de la formación, ¿no? Y luego también, lo que estaba diciendo Javier, me da la sensación, cuando comparabais con los coches, hay una gran diferencia y es de madurez. O sea, toda la tecnología en sanidad es un dominio muy nuevo, muy reciente y por tanto muy poco maduro. Y por tanto muy bueno para formarse, porque uno tiene por delante mucho recorrido y muchas ocasiones de aportar. Seguro que los coches dentro de 100 años han cambiado un montón, pero esto también y a lo mejor mucho más. Un par de preguntas a los que nos acompañan hoy. ¿Alguien quiere hacer una pregunta al respecto? Buenos días. Yo quería hacer un comentario, porque he trabajado muchos años en la empresa pública y en la privada, y lo que veo es que los investigadores tienen ideas fantásticas, pero no tienen una mentalidad empresarial. Entonces, ni buscan un nicho de mercado, ni saben lo que es un balance de cuentas, ni lo que tienen que buscar como investigadores para conseguir el dinero para financiar esos proyectos. Se apoyan en personas, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Tampoco quieren entender las cuentas ni quieren entender cómo conseguir esa financiación. Creen en su idea que es sanar o conseguir limitar un problema general que hay, pero no se acercan a más realidad que esta. Entonces sí que necesitan más apoyo y creo que es completamente necesario para conseguir el equilibrio. Gracias. María Jesús es nuestra responsable de proyectos
y el mensaje no puede ser más directo para los compañeros de la casa. Quizás solamente, pues, ¿hay alguna pregunta más? Decíamos dos, si no, la hago yo. No es una pregunta, es entrar en otro tema, en el tema de, siguiendo con el tema de la educación, el tema de la metodología. Está claro que no podemos enseñarle a nuestros alumnos todo lo que conlleva este enorme campo. Y entonces la tendencia actual es precisamente a no preocuparnos tanto por lo completo que sea el cubrimiento que hagamos del campo, y sí concentrarnos en pocos o incluso solo un problema, pero conocerle desde el principio hasta el final, dar mucha cancha a la búsqueda personal de esa formación. De alguna forma yo tuve un profesor que decía que los títulos se podían reducir a 2 años, en los que se diera matemáticas, física y química, que el resto ya vendría después como una actividad individual del individuo. Bueno, pues es un poco también una idea que aquí, no sé qué opinan mis compañeros, de si esa formación orientada a casos desde el principio, y que fuera eso el centro de la información, olvidando un poco ese enciclopedismo que implica o que tienen los planes actuales, si os parece razonable o no. Hay dos preguntas. Dos preguntas ahí, yo tenía 2 respuestas, una para cada. Si quieres empiezo por esta. Por la que tú quieres. O por la primera, mejor. En el seno de ITEMAS, que es la plataforma, por si no lo sabéis, que lo que pretende es ayudar a que lo que son las ideas y los resultados de investigación que se producen en el entorno sanitario se conviertan en valor, que es la definición de innovación, pues hemos estado discutiendo bastante cuál es la formación que debíamos dar al personal del hospital. Y entonces, uno de los grandes planteamientos es: yo tengo un médico que tiene que pasar consulta, que tiene que operar, que tiene que dar clase a los alumnos de medicina, que tiene que enseñar también a sus residentes, que le decimos que tiene que hacer investigación, y ahora le decimos que también tiene que saber de planes de negocio y hacer un MBA. Eso no tiene sentido. O sea, no le podemos, esos serían superhombres. No podemos pretender eso. Entonces, el planteamiento que tiene sentido es que a esa persona tenga una formación barniz, digamos, no le vamos a dar un MBA, pero hombre, por lo menos que entienda qué es una cuenta de resultados y que entienda. Pero eso es un cursillo de un día o de 2 días. Y luego tiene que haber otro al lado, que es el MBA de verdad, que es el que va a escribir el plan de negocio. Tú no puedes pretender que el médico, en mi caso, o el investigador de la universidad, en este caso, haga el plan de negocio, porque lo va a hacer mal seguro, porque a lo mejor sabrá de los suyos, sabrá de operar apendicitis, pero no de hacer planes de negocio. Entonces, son las dos cosas. Tienes que tener un barniz, por una parte, y estar el acompañamiento de alguien que realmente sí que sepa hacer eso, ¿no? Y luego, en la segunda, claro, esas las fuerzas opuestas siempre entre una formación académica con mayúsculas, la más clásica, en la cual enseñas los grandes conceptos de las cosas, y la otra idea, que es la de decir, no, vamos a dar la formación exactamente que la industria necesita. Eso estaba detrás un poco de la creación de los consejos sociales de las universidades y todo esto, es decir, bueno, vamos a dar una formación, no la que nosotros queremos y la que a mí me enseñó mi catedrático, sino la que realmente necesita la industria. Pero eso hay que reconocer que a veces tiene mala prensa. Yo creo que habría que explicarlo bien, porque al final hay sectores de la población que dicen, bueno, la universidad se vende a la empresa y lo que van a hacer es formarles. Claro, esto yo creo que ahí tenemos pendiente una tarea no pequeña de explicar exactamente qué quiere decir esto, que no es que la universidad se venda a la empresa, ¿no? Sí, yo, por alusiones. Te aprovechas de todo, ¿eh? Salude mucho. No, es que este sí es un tema importante y para el que, por cierto, no tengo respuesta. Quiero decir que no sé qué es mejor, si una cosa u otra, porque sí que puedo decir que los ingenieros que actualmente estamos formando en España, que los estáis formando como los estáis formando, tienen mucho éxito en el mundo. Nosotros, que somos una empresa que tenemos 70.000 empleados en el mundo, ahora mismo los ingenieros españoles que nosotros hemos captado aquí en España y que están trabajando en Estados Unidos, en Alemania o en otros países europeos, están muy cualificados, entre los mejor cualificados de los ingenieros que existen. Por otro lado, el hecho de orientarse más a la empresa tampoco necesariamente facilita el que desde estos centros de investigación salgan, o sea, se pueda trasladar mucha más investigación a crear valor, como tú dices, a producto. Porque
yo últimamente he cooperado un poco con la gente del MIT, y la gente del MIT resulta que te cuenta los mismos problemas que tenemos nosotros. Y la verdad es que si tú miras ahora las nuevas empresas que se están creando en Estados Unidos, Google, Facebook, todas estas, la mayor parte de ellas no han salido del entorno universitario. Ha sido gente que no estaba en las escuelas y que no estaba en el MIT, que no estaba en estos sitios. Luego, hay un problema en la creación de valor desde el mundo académico que no está solo en España y que yo creo que no depende del tema de formación. No depende de si se hace una formación más, digamos, estructural y centrada simplemente en unas cuantas materias, que para nosotros, por ejemplo, ingenieros que vienen a trabajar en nuestra compañía necesitan 2 o 3 años de formación adicional, y lo que es importante es que estén muy bien formados, digamos, estructuralmente en su contenedor, más que conozcan infinitos detalles sobre cosas que no volverán a usar. Pero ni una cosa ni otra parece que funciona bien. Y yo creo que el problema es más bien cultural. El problema es más bien, como tú comentabas ahora, Manuel, que necesitamos al menos que la gente que sale de la universidad salga con un barniz general de que en esta sociedad en la que vivimos, en esta economía de mercado, es muy importante conocer cómo funciona la política, cómo funciona la administración, cómo funciona la empresa, cómo entender las necesidades del cliente, qué es esto de un modelo, un business plan, porque un business plan, al final, uno lo puede complicar todo lo que quiera, pero es muy sencillo. ¿Hay alguien que está dispuesto a pagar por lo que yo estoy haciendo, por el valor, a reconocer el valor de lo que estoy haciendo? O sea, pagar lo que yo necesito para poder producirlo. Esto es un business plan, básicamente. O sea que yo no tengo respuesta a eso, no sé qué educación es mejor, probablemente las dos son buenas, pero desde luego hay otro problema, que lo tenemos nosotros y lo tienen en otros sitios donde la educación se hace de otra manera. Eso me decía, fíjate, en un segundo, en una reunión hace muy poco, tratando de transferir una idea que había en el hospital, y estábamos el médico, la empresa y yo desde la unidad de apoyo a la innovación, y sale la palabra modelo de negocio, y el médico dice, no, si yo esto no lo he hecho para ganar dinero. Y entonces yo le decía, bueno, sí, pues igual tú no ganarás dinero, pero ponerlo en marcha va a costar dinero. O sea que el modelo de negocio hay que entenderlo, no es que tú te vayas a forrar, el modelo de negocio es saber qué me va a costar poner esto en la práctica, qué va a producir después, y si tú no quieres ganar nada, mejor para ti, pero que sea sostenible. Eso no es el modelo de negocio, ¿no? Claro. Bien, está claro que de nuevo el tema es complicado, quizá un mensaje que me gustaría a mí transmitir, claro, es que hay distintas metodologías posibles, que la tendencia que yo creo que estamos viviendo todo, se menciona aquí esta experiencia del MIT, en la que estamos involucrados gran parte de nosotros, y otras nuevas, como pueden ser los proyectos europeos, que ahora se inicia un diseño de un programa de formación en este terreno, sin duda tienen mucho de los dos extremos, pero sin duda tiene una orientación mucho más a formación a la persona en habilidades para entender, comprender, definir y resolver problemas, y que importa bastante menos pues el tener todas las asignaturas que supuestamente en la vieja escuela se nos decía que teníamos que conocer. Ese es un pequeño mensaje. Y pasamos ya al último bloque. No queríamos extendernos mucho más, a ver si podemos terminar en 1 hora y media, es decir, terminar en 10 minutitos. Al tema de la investigación, que posiblemente es algo que aquí interesa muchísimo en un entorno como este. Y es, cómo abordarla. Teníamos escritas algunas preguntas, las puedo leer para orientarlas mejor. La primera decíamos, siendo esto un campo multidisciplinar indudable, hemos hablado mucho de ello, ¿basta con una investigación e innovación multicéntrica, es decir, la que se realiza entre centros distintos, laboratorios distintos, o es simplemente un parche para no optar por grandes o pequeños, pero centros de referencia? Si nosotros leemos la prensa, no digamos la prensa científica, y vemos de dónde salen las grandes aportaciones, pocas veces se ve que salga de sitios distintos a un Max Planck, a un Fraunhofer, a un Karolinska o a un MIT o un Harvard. Entonces, bueno, es una reflexión importante, que evidentemente el mensaje es a los políticos, sin duda, pero que nosotros también, como parte de esa historia, tenemos que tener alguna idea clara. Vuelvo a la misma idea que creo que concluías tú,
lo fundamental es que todos nosotros, sea cual sea nuestro nivel, da lo mismo que estemos entrando en la carrera, saliendo o con 10 años de experiencia, no podemos dejar de entender que el mundo no termina en lo que estamos haciendo en cada momento. Así que bueno, volviendo al tema este de la investigación, bueno, ¿cómo os parece que debiera estructurarse los recursos de investigación, tanto materiales como sobre todo personales, para tener un rendimiento mayor, sobre todo un rendimiento de calidad? Yo creo que en España estamos en un momento donde nuestro rendimiento científico medido en papers no está mal, pero lo que está fatal es en la transferibilidad de ese conocimiento al mundo productivo. Volvemos un poco al tema de antes. Muchas de las cosas que estoy ahora planteando las hemos visto al hablar de educación hace un momento, pero no estaría de más que volviéramos al tema del cómo organizar la investigación en nuestros entornos. Pues yo eso, si quieres, por abrir fuego, en la investigación en España tiene el mismo problema que la empresa en España, que son chiquititas. Y las instituciones chiquititas pues hacen cosas chiquititas. No tenemos grandes centros de investigación. Hemos hecho un invento que es el de los centros en red, que tú representas en gran medida, pero hay una diferencia, en mi opinión, esencial entre un centro de 1000 personas y 10 centros de 100 personas que se comunican en red. Y esa diferencia, dejadme ponerlo en una metáfora, es la cafetería. O sea, el centro de 1000 personas tiene una cafetería donde bajan todos y hablan e interactúan. De ahí salen las ideas. Las ideas no salen normalmente de estar sentado en tu despacho pensando muy fuerte, salen de hablar con alguien, tomando un café. Yo, la mayoría de los proyectos que han tenido más éxito en mi historia personal, digamos, pues han surgido de hablar con alguien que me dice: hombre, Manolo, ahora que te veo, ¿no se te ocurriría a ti algo para tal y cual? Eso es lo que funciona, ¿no? Entonces, si tú sustituyes el gran centro de 1000 personas, donde preferiblemente hay un par de premios Nobel con los cuales puedes comer, por muchos chiquititos que se supone que hablamos de vez en cuando y nos vemos cada 3 meses, pues sinceramente no es lo mismo. Sí, Bueno, por alusiones, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pero no vamos a discernir mucho porque comparto esencialmente todo lo que dices. Quizá poniéndolo en contexto, es decir, si nosotros ahora, y por nosotros hablo la sociedad, dijera, bueno, apostamos por la ingeniería biomédica y tenemos los recursos, que ese es otro problema, yo estoy de acuerdo contigo. Haría el centro de 1000 y si en lugar de 2 hay 4 premios Nobel es mejor, y multidisciplinar, y el café obligatorio, en fin, perfecto. Como los ingleses. Pero ahora la realidad es que tenemos lo que tenemos y tampoco sería sensato, yo creo, tirarlo. Entonces, una estructura, es decir, tenemos universidades, tenemos centros pequeñitos, como tú dices, cada uno haciendo su pequeña cosa. Bueno, pues si a lo mejor poniendo una pequeña capa, y ahí he hecho las cosas a mi sardina, por un centro tipo ciber, y diciéndoles, bueno, tomar café todos los días no, pero cada 3 meses aquí con el café. Y además ponemos los que saben mucho de química que están en este instituto, con los que saben mucho de oncología. Bueno, pues es mejor que nada. Seguramente no es este ideal, que es lo que empezaríamos a hacer de cero, pero yo creo que es una cosa de éxito en aquello, sobre todo estoy pensando en el entorno de la nanomedicina. Voy a poner un ejemplo que siempre ayuda, por lo menos a mí, a entendernos mucho, ¿no? La nanomedicina, el tiempo dirá hasta dónde llega, pero yo creo que hay margen de creer que va a llegar, y aquí hay gente que puede opinar sobre eso. Teníamos gente muy buena en péptidos, en química. Teníamos gente muy buena en propiedades electromagnéticas, en otro sitio y en otra ciudad. Teníamos gente muy buena en funcionalizar no sé qué, quimio, no me salía la palabra, y gente muy buena en probar esto en ratones y tal. Y bueno, pues hacían sus cosas y publicaban no mal. Oye, pues llevamos 8 años y ahora hay proyectos que se han empezado desde el principio, pensados con cada uno de las cosas, que han dado un orden de magnitud. Menor que el que puede que haya en el MIT, pero está ahí. Y además ahora ya no hay que hacerles ir a tomar café. Te das cuenta que dice, oye, que estuve con ellos, ya han generado esa cosa que no se ha dicho aquí, pero que es muy importante, y no solo en ingeniería biomédica, en la vida, que es la confianza, el conocerse, el tomar café, el reconocer tus errores y no darte miedo a que yo estoy diciendo una tontería, que decimos muchas y encima se va a notar. Eso lo hace el forzar la colaboración y la unión. Entonces, no digo yo que sea el modelo de centro a crear de cero, pero cuando tenemos mucha cosa pequeña, yo creo que es un modelo razonable para darle un salto de orden de magnitud y aprovecharlo. Sería la forma en que yo lo veo. Gracias, Pablo. Bueno, yo voy a hacer un comentario un poco de broma casi, ¿no?
Si uno busca, por ejemplo, libros sobre ciencia, en el Corte Inglés se encuentra a lo mejor pues, con 2 estantes. Si busca ciencias esotéricas, hay 4. Entonces, lo de la ciencia es un reflejo de la sociedad. Entonces, realmente no tenemos una sociedad, y no ha habido nunca, realmente interesada hasta hace poco tiempo porque haya un medio científico, ¿no? Y se ve siempre, ¿no?, en los gobiernos y durante mucho tiempo. Entonces, científicos hemos ido prácticamente diciendo, bueno, hay que darles un tanto pues, de presupuesto, tanto, para que no armen ruido y para que la gente piense que trabajamos y que pueden trabajar bien, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta todavía una concienciación de la sociedad de que es algo clave hacer ciencia, ¿no? Y creo que todavía no hay eso, ¿no? Entonces, ¿por qué existe el MIT? ¿Por qué existe Harvard? Pues porque los profesores son reconocidos, porque es rentable trabajar y hacer el trabajo bueno, y sin embargo, pues entonces es bueno para ellos tener y trabajar más y conseguir un mérito. El problema es que en España hay una socialización un poco de las universidades, son todas iguales, ¿no? ¿Y para qué podría valer, por ejemplo, se habla siempre del top 200? Y no es cierto, o sea, hay varios centros que sí que están en ese top 200, pero no se dice nunca. La Politécnica, por ejemplo, está en ese top 200 en un área concreta. No voy a decir cuál, para que no me digan luego que barro para casa. Bueno, ya lo he dicho, lo he dicho sin decirlo, ¿no? No, pero ¿para qué valdría que una universidad esté en ese top 200? ¿Le van a dar más fondos? ¿Va a tener más méritos? Todos los profesores cobran igual. Tenemos el mismo sueldo, no hay ningún incentivo real para el estímulo personal, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un incentivo también personal para que la gente se dedique a ello y que podamos trabajar juntos, ¿no? Y lo último, el comentario último. En la cafetería te hacen preguntas y salen proyectos, pero también te pueden comentar cosas como por ejemplo yo, ¿no? Y dice, oye, tú que eres médico, cuéntame esto. ¿Por qué todos los perros comen antes y beben luego? Y me quedo pensando, y eso es una pregunta médica, ¿no? Entonces, es el tipo muchas veces de conversaciones que salen en la cafetería. En la cafetería tienes que estar con gente que sean investigadores y que trabajen en el mismo tema. Y el problema es que en las universidades una gran parte de los profesores no son investigadores. Hay que hacer cafeterías para investigadores. Entonces. Sí, quería aportar alguna cosa también. Yo de estos 2 lados de ese túnel de la realidad que decía, del lado de la investigación, la verdad es que no lo conozco suficientemente. Lo que sí entiendo es el tema de la incentivación. Yo creo que en España incentivamos la publicación y no incentivamos la creación de valor. Y probablemente pues, esto es algo que algún día habrá que cambiar, porque creo que esta es una de las raíces del problema. Pero dejadme que os diga cómo se ve en el mundo desde el otro lado del túnel, desde la realidad. En la industria, nosotros somos en tecnología sanitaria pues probablemente una de las empresas más grandes, si no la más grande. Nosotros hemos reducido nuestros centros de I+D de forma dramática en los últimos años. Y estamos trabajando en lo que podríamos llamar investigación líquida, es decir, investigación que se sale de las puertas y de las ventanas de la compañía. La mayor parte de los nuevos productos, yo diría que por lo menos el 50% de los nuevos productos o de las nuevas áreas en las que estamos trabajando, y que conste que nosotros somos una industria que intentamos ser pioneros en cada una de las áreas en las que estamos, vienen de desarrollos que se han hecho en pequeños centros de investigación en todo el mundo, muchas veces incluso en países emergentes, como por ejemplo la India. 2 de nuestros productos más importantes ahora mismo vienen de desarrollos que se han hecho en la India. Lo cual quiere decir que este tema de investigación está cambiando. Y yo creo que ahora mismo la importancia de lo que comentaba antes Manuel, de la creación de valor, esto es lo que realmente tira de la investigación. Hoy en día en tecnología sanitaria la investigación necesitamos que sea muy inmediata, tenemos probablemente ya un exceso de soluciones tecnológicas, necesitamos mucha mejor capacidad de aplicabilidad de estas soluciones tecnológicas y esto es probablemente una I+D más inmediata y más accesible a cualquier grupo de investigación, pequeño o grande, en cualquier país del mundo. Es decir, cuando uno trata de desarrollar
un nuevo electrodo para la estimulación cerebral profunda para tratar el Parkinson, es verdad que esto probablemente tiene que darse en un gran centro de investigación. Pero cuando uno trata de desarrollar, a ver cómo hacemos para revisar todos estos pacientes que tienen estimulación cerebral profunda de una forma eficiente, que no tengan que venir al hospital y que se les pueda revisar en su casa y enviar la información a la nube, ahí no son grandes investigaciones, sino que ahí es mucho más entender muy bien el procedimiento, el proceso, el sistema sanitario, las necesidades, y desde cualquier punto, en cualquier centro de investigación, se hacen cosas que se convierten en un producto tan importante como el electrodo que estimula el cerebro, porque lo que hace es generar la aplicabilidad, facilitar el modelo de sostenibilidad de la terapia. Cierto que ese cambio de estrategia de las grandes compañías, que no es solo de Medtronic, me consta que Hewlett Packard, otras muchas, incluso Siemens en terrenos más cercanos, la verdad es que también nos debería hacer pensar de cómo nosotros vendernos desde cada uno de nosotros, nuestro entorno, en nuestro caso, pues desde este centro, pero cada uno de nosotros desde nuestros centros. Pero bueno, yo creo que la idea está razonablemente clara y quizás es el momento para alguna pregunta vuestra. Javier. Bueno, pues decía que me ha parecido muy interesante, pero me da la sensación desde el punto de vista del investigador que lo estáis planteando, seguramente no lo penséis así, pero por lo que he podido escuchar tenemos el problema de la innovación y aquí hay como dos, ¿no? Estamos los investigadores y las empresas, y los investigadores, pues eso, no estamos a lo mejor tan bien formados como deberíamos, tenemos que aprender cosas nuevas, pero no he oído todavía la parte de la empresa, es decir, qué es lo que tiene que hacer la empresa, ¿no? Porque si no, al final esto es como en mi casa, ¿no? Que la culpa de todo lo que no va bien la tengo yo y ya está, ¿no? Y yo le digo que sí, cariño, y ya está. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas tienen que cambiar o hay que darle un empujón, porque yo colaboraré con ellas, estoy encantado, pero también quiero que las empresas se mojen, ¿no? Bueno, ahora sí que no hay duda. No hay duda. Vamos a ver. Yo creo que el ejemplo del sí cariño es un excelente ejemplo. Mira, en mi empresa, en Medtronic, somos ahora mismo 700 trabajadores y hay que pagar la nómina cada mes. Y esto es una necesidad a la que no podemos responder, sí, cariño. O sea, cuando venga la gente a cobrar a fin de mes, dirle, no, este mes la verdad es que no hemos vendido nada. Pero bueno, no os preocupéis, vamos a ver qué pasa el mes que viene. O sea que a nosotros, a la empresa, la amenaza constante de que tienes que conseguir resultados es un incentivo extraordinario. Y por lo tanto, desde luego en la empresa, ¿tenemos que hacer las cosas mejor? Tenemos que hacer las cosas mejor, sin ninguna duda. Las intentamos hacer constantemente. Nosotros tenemos una docena de competidores que están cada día, desde que se levantan por la mañana, intentando captar nuestra cuota de mercado. E intentamos hacer las cosas mejor, constantemente. E intentamos crear valor. Y probablemente hemos cometido muchos errores como industria. Por ejemplo, hemos trabajado durante muchos años en generar innovación única y exclusivamente para conseguir resultados en salud, y no para hacer el sistema más eficiente, que es lo que ahora estamos intentando hacer. Tampoco el sistema es que nos lo haya pedido, y cuando lo hemos hecho tampoco es que lo haya utilizado, pero bueno, quizá ahí lo podríamos haber hecho mejor. Pero nosotros, como empresa, sí que tenemos un incentivo importante en tratar de hacer las cosas mejor cada día, y además el que no las hace bien, acaban con él. Desde el lado de la investigación, yo lo que creo es que necesitamos que se incentive más la creación de valor. No es un problema de que los investigadores necesiten más formación. Yo creo que lo que necesita es un cambio cultural en cuanto a la forma de ver las cosas. No se necesita mucha más mucha más formación para hacer un plan de negocio, para este tipo de cosas. Lo que se necesita es cambiar la cultura y pensar que la investigación no es el centro de todo, que la investigación está muy bien si con ella vamos a crear valor. Y para crear valor hay que entender las necesidades de quién va a usar eso, hay que entender los procedimientos que se van a seguir para utilizarlo, hay que ver si hay barreras o no hay barreras, cómo las vamos a saltar, etcétera, etcétera, más allá de lo que es la pura investigación. Sí, pero sin ánimo de echar la culpa a nadie, yo me pregunto por qué las empresas no persiguen a los investigadores, por qué no me están llamando a mi puerta diciendo, oye, necesito
que tú me resuelvas esto. Pues ¿Por qué? porque probablemente no consideran que eso les vaya a añadir valor. El día que lo consideran, los persiguen. Obviamente. Sí, mira, yo quería hacer un comentario sobre eso. Los investigadores en los últimos meses, contra lo que la gente piensa, yo por ejemplo en los últimos meses me dedico más a ver nóminas, cómo hacer los pagos, las cuentas y demás. O sea, yo en los últimos meses no hago investigación porque estoy con informes, auditorías, estoy liado y no me dejan tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que soy un empresario sin que tenga beneficio por ello, ¿no? O sea, son solamente pérdida de tiempo y demás, ¿no? Y te pongo un ejemplo con eso, quiero comentarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace en Harvard, en el MIT, que son los ejemplos clásicos? Yo, por ejemplo, estaba allí en el año 91. En la Facultad de Medicina de Harvard había 14 personas en ese tiempo para buscar proyectos. Entonces contactaban con las empresas, ¿no? El problema es que generalmente en las universidades, o hasta hace poco tiempo, y todavía ahora, somos los profesores los que tenemos que hacer la investigación, dar clases, las cuentas, y encima buscar a la empresa a ver si vienen y si nos oyen, ¿no? Y si vienen y si nos oyen, si nos contestan, ¿no? Entonces, el problema es la sobrecarga sobre una persona concreta o sobre personas concretas, y debería haber equipos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, se nos echa, bueno, hace 2 años, por ejemplo, hubo un informe sobre las universidades y nos decían que los profesores no patentábamos y nos ponían por los morros a Robert Langer, ¿no? Que es un catedrático del MIT. Dice, bueno, es que no es Robert Langer, es que son 100 personas y tienen abogados y tienen managers y tienen un montón de cosas. No es, aquí Robert Langer a los 3 meses se colgaría de un árbol por aquí cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que hacerlo todo. Entonces son equipos, ¿no? Entonces nos falta todavía esa visión, ¿no? Que tiene que haber de conexión y demás, pero que tiene que ser con equipos donde cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y el investigador, ahora mismo los directores estamos sobrecargados. Yo, contra eso siempre que se dice de becarios precarios, diría directores precarios, ¿no? No sé si tendríamos algún éxito, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Perdón, una respuesta. No tendríamos éxito, pero yo creo que tendríamos toda la razón. Sin duda, sin duda. Bueno, ya creo que debemos empezar a terminar, a cerrar este evento. ¿Alguna última pregunta? Bueno, yo sí quería hacer una matización a lo que he dicho antes. En realidad, ¿por qué las empresas persiguen o no persiguen a los investigadores? Las empresas persiguen a los investigadores, los persiguen cuando detectan que hay alguien que está trabajando en algo que le interesa. Pero lo que sí, desde luego, es manifiestamente mejorable es la comunicación entre los centros de investigación y las empresas, y sobre todo en España. Y eso es achacable, pues yo creo que a ambas partes, pero desde luego también a la empresa. La empresa ha estado de espaldas a los centros de investigación durante mucho tiempo y probablemente no sabemos detectar los canales. Cuando los detectamos, desde la industria nuestra, hemos creado una plataforma de innovación de tecnología sanitaria. Estamos tratando desde esta plataforma comunicar con los centros de investigación, dar oportunidades, etcétera, etcétera. Y los resultados, pues bueno, son muy lentos. Y son muy lentos también por este problema cultural todavía que nos separa, ¿no? Pero desde luego, claro, desde la empresa también tenemos que aprender mucho en este sentido. Vamos a hacer una ronda de últimas voluntades de los tertulianos, si queréis decir alguna cosa. Bueno, yo lo que insistiría un poco pensando en la juventud que tenemos a la vista, es que este área es un área apasionante, con problemas desde todos los ámbitos, desde la organización, sociales, académicos, docentes, empresariales, pero que nos concierne claramente, es decir, no va a pasar de moda porque la salud y nosotros estará ahí siempre. Por tanto, de una u otra manera va a haber hueco para desarrollar la actividad profesional. Y además de eso, cuando uno le pide, antes le preguntaba a la empresa, uno, además de hacer la actividad profesional, o por lo menos yo me lo pido, le pide una satisfacción de trabajar en algo útil. Y aquí lo vais a encontrar seguro. Por tanto, si estáis considerando, yo creo que estáis en el sitio adecuado para dedicar vuestra vida profesional. Bueno, Lo mismo digo. tu mensaje, no iba a decir póstumo, los póstumos. Póstumo de hoy. Póstumo de hoy. Ya, me voy acercando a ese punto, pero bueno, todavía no. Insistiría en el problema del contexto y en el problema de que un ingeniero, y en particular un ingeniero biomédico, no puede ver su problema separado del resto. Conocéis perfectamente la anécdota
caso que sucede, el paciente de la sexta y te dicen, ¿qué tal va aquel paciente de la sexta? Uy, se ha muerto, y dices, ¿pero tenía fiebre? Y dices, no, bueno, entonces de lo mío no ha sido, ¿no? Entonces aquí hay que olvidar el concepto de esto es lo mío y lo otro ya no es lo mío y no es mi problema, ¿no? Si tu problema no es todo, en este ámbito en el que nos movemos de la ingeniería biomédica, entonces no vas a tener éxito. Si no eres capaz de enlazar y de contextualizar tu trabajo, va a ser difícil tener éxito. Gracias, Manuel. No sé si darte la palabra porque tú ya has hablado tu mensaje. Víctor. Bueno, es complicado ahora, ¿no? Resumir un poco lo que ha hecho uno durante 30 años, ¿no? Porque yo llevo en este área pues como 30 años, ¿no? Pues 30 años, yo cuando vine, que era en Vallecas, bueno, pues fui a la facultad y no sabía ni dónde estaba, ¿no? Entonces, cuando llegué allí, pues ya siendo médico y demás, pues me dijeron, estás loco. Y entonces me dijeron tantas veces que dije yo, pues tiene que ser una idea buena, ¿no? Si todos me dicen que estoy loco, ¿no? Entonces, ya no estamos locos, ¿no? O sea, ya es una realidad. Hay problemas todavía, pero yo creo que se pueden resolver, y para la gente joven, ¿no? Para los que se forman un poco con la idea que comentabas, yo creo que hay un área apasionante, y contaría también lo que yo le oí una vez a Severo Ochoa, en una charla pues hace muchos años, ¿no? Que comentaba que el placer de descubrir, ¿no? O sea, el encontrar cosas nuevas da placer, y él comentaba que estaba pues un viernes noche, ¿no? Y ni siquiera sabía que era noche, ¿no? Estuvo trabajando durante varias horas y entonces consiguió un resultado y salió diciendo, lo encontré, y no había nadie, ¿no? Porque era un sábado a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, si le gusta estar trabajando en un tema y seguir con él y demás, tiene que dedicarse a él, ¿no? Aunque ahora haya una crisis y el tiempo puede estar mal, pero cambiará, ¿no? Y entonces, si se vale para algo, a mí me dijeron todo el mundo hace 30 años que estaba loco, ¿no? Entonces, es un problema, están las cosas mal, pero van a estar mejor, ¿no? Y os animo a que sigáis en este área, ¿no? Un minuto nada más. No, lo que quieras. No, yo lo que diría es que yo creo que no existe un área en la sociedad mejor para un ingeniero que la tecnología sanitaria, el área de la salud. Levantarte cada mañana pensando que estás ayudando seguramente a alguien a que mejore su salud o a que alargue su vida, es algo que te hace levantarte con ganas. Y esto yo creo que es muy importante. La segunda cosa que es muy importante en este sector es que tiene una demanda inagotable. Es decir, con el avance de la medicina y con el avance de la tecnología hemos alargado la vida, hemos alargado la esperanza de vida hasta los 80 años, la alargaremos hasta los 90 probablemente, y aún así la gente seguirá sin querer morirse y por lo tanto seguirá buscando pues la manera de prolongar la vida y de estar libre de enfermedad. Y eso desde luego ofrece un campo infinito de desarrollo. Y luego, por último, en este momento los sistemas sanitarios, tanto en los países emergentes como en los países desarrollados, han descubierto que tienen que industrializarse, que tienen que cambiar, que tienen que trabajar en la eficiencia. Y eso abre también un montón de posibilidades, y además un montón de posibilidades que se pueden desarrollar no solo en los grandes centros de investigación, sino en multitud de centros de investigación. Por lo tanto, desde luego es una invitación a que trabajéis sobre ello y una invitación a que, bueno, pues a que tratemos también desde la industria de trabajar mucho más en contacto con nosotros, con los centros de investigación. Gracias a los cuatro. La verdad es que me queda poco por decir al respecto. Quizá dos cosas. Una que viene del mundo de la cooperación, que dice que hay que actuar localmente, pero pensar globalmente, volviendo a la misma historia. Y la segunda son tres palabras clave que bueno, son muy parecidas las tres. Es pasión, pasión y pasión, que son las que yo creo que deben condicionar nuestra vida como investigadores en este caso. Agradecer a mis colegas, que supongo que nos quejaréis de quién hemos traído aquí, las contribuciones, su presencia, y bueno, supongo que no les molestará también que les escribáis lo que queráis, y cada uno tiene su perfil y su dimensión, por lo tanto pueden ser unos buenos contactos para vuestras agendas. Y nada más, gracias a todos, agradezcamos con un fuerte aplauso a nuestros tertulianos y a todos.